Bienvenidos a otra clase de Ingeniería Económica. Continuaremos con el tema 1.5, uso de fórmulas y factores de tasa de interés compuesto. La agenda a desarrollar el día de hoy es el gradiente geométrico y algunos ejemplos de este tipo de gradiente. Recordemos que existen dos tipos de gradiente, el gradiente aritmético, el cual visualizamos y lo estudiamos en la clase anterior, y hoy veremos el gradiente geométrico. Nos dice que los gradientes geométricos son series no uniformes de ingresos o desembolsos que varían de uno a otro en un mismo porcentaje. O sea que esa variación sigue siendo constante en aumento o en disminución, pero en un porcentaje. Para nuestro caso lo llamaremos con G minúscula. Y G es positivo si el gradiente está creciendo o negativo cuando está decreciendo. Veamos ahora la línea del tiempo y los diferentes desembolsos que tenemos en un gradiente geométrico. Como pueden ver, el primer desembolso acá se da en el primer periodo, al final del primer periodo, puesto que todo lo que vamos a estudiar siempre es para fin de periodo. Y esta A en el gradiente aritmético nosotros lo considerábamos como un A base y podía o no existir. En cambio, en gradiente geométrico, este es el primer desembolso, pues de este parten los otros o los porcentajes de aumento que se tienen. Así podemos observar que va creciendo de una forma geométrica. La forma de crecimiento, ustedes pueden notar que es un crecimiento geométrico. Si tenemos el primer desembolso en A, el segundo, que es A por 1 más G, o podríamos decir que es el primer desembolso más el porcentaje de este primer desembolso en el que ha crecido. En este caso es un crecimiento, puede ser que haya disminuido, pero en este caso son crecimientos. Y así sucesivamente. El tercer desembolso sería el resultado del 2 más el resultado del 2 multiplicado por el porcentaje o la tasa de cambio. Y eso se resume como A factor de 1 más G al cuadrado. Es de visualizar que cuando llegamos al punto N sería A por 1 más G elevado a la N menos 1. Este exponencial siempre será 1 menos del periodo en el que nosotros estamos. Como pueden observar acá, siempre es 1 menos del periodo en que nosotros estamos visualizando. Y así es como se descompone un gradiente geométrico. Veamos ahora el gradiente geométrico decreciente. Como pueden ver, siempre tenemos el primer desembolso y el decrecimiento siempre es exponencial, por eso es su comportamiento. La parte o el porcentaje que disminuye siempre va a estar basado en el periodo anterior. Aquí lo vemos en fórmula, pero perfectamente si yo quisiese calcular el flujo del periodo 4, simplemente vería el flujo del periodo 3 y menos el porcentaje o G de ese periodo anterior, tendríamos el flujo del periodo 4. Esto va a quedar más claro cuando nosotros realicemos algunos ejemplos. Veamos, esta es la parte del gradiente que va a ir disminuyendo porcentualmente. Y los flujos nos quedan como se muestra en la lámina. Esta serie no uniforme empieza en el periodo 1 con una cantidad inicial A, la cual no se considera en el A base, como ya les había mencionado, y para determinar el valor presente equivalente cuando G es diferente a la temar o a I, como dice acá, tenemos que P sub G es igual a A por 1 menos 1 más G entre 1 más I elevado a la N. Todo eso sobre I menos I. Es de notar que esto es para cuando el valor dice que es creciente, cuando ese gradiente geométrico es creciente. ¿Qué pasaría si fuese decreciente? Pues simplemente el valor de G considerado en la parte superior y en la parte inferior cambiaría el signo. Significa que en lugar de decir 1 más G, diría 1 menos G. Igual en la parte inferior dice I menos G. Ahí sería I más G.
Y eso ustedes lo van a encontrar mejor especificado dentro de su hoja de fórmulas, pero también acá lo mencionaremos específicamente. Ahora, ¿qué hace esta fórmula? Lo que la fórmula hace es llevármelo al valor presente inmediato, donde inicia el gradiente. Y como podemos observar, como son cantidades de fin de periodo, allá tenemos el valor de 0. Entonces, ese valor de 0 es el inicio del periodo y el final del periodo para este gradiente es n. Por lo tanto, tenemos gráficamente que lo que la fórmula hace es traerlo al presente inmediato en el punto 0. ¿Ok? Entonces, si se desea conocer el valor futuro de este gradiente, multiplicamos la fórmula anterior por 1 más i a la n y tenemos que f sub g es igual a factor de 1 más i a la n menos 1 más g a la n, todo eso sobre i menos g. De igual, estas fórmulas son consideradas cuando g no es diferente a i y para un gradiente geométrico creciente. Cuando es decreciente, como ya les he mencionado, solo varía el signo que antecede a g. Gráficamente, tenemos que esta fórmula lo que hace es traérmelo al valor futuro del gradiente. El valor futuro relativo a este gradiente, donde el gradiente termina, ya hemos mencionado que termina exactamente en n. Por eso me lo lleva al valor futuro inmediato, que en este caso es n. Y eso es lo que la fórmula hace gráficamente. Nosotros tenemos esta fórmula cuando g es diferente de la TEMAR o de i. Pero ¿qué pasaría si g es igual a la TEMAR? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta nueva fórmula, que esta ya está reducida y multiplicada adecuadamente cuando g es igual a i. Hay una pequeña diferencia, pero hay que tener cuidado, puesto que si no lo obtenemos así, nos va a dar un error, que básicamente es el error que todo dividido entre 0 da 0. Entonces, se nos estaría anulando si utilizamos la fórmula que está en la parte superior. Por eso hay que tener cuidado en cuál estamos utilizando. Gráficamente hace exactamente lo mismo que la otra, trae al valor presente inmediato. Ahora nosotros podemos observar acá lo que pasa, y ya les había mencionado, cuando tenemos un gradiente geométrico decreciente. Como pueden observar, ahí ustedes pueden observar en la parte de arriba que ha cambiado el signo y también en la de abajo, tanto para un valor presente como para el valor futuro. Al igual que el anterior, lo que hace es traerlo al presente inmediato de ese gradiente que cae en 0, puesto que como se puede observar en la primera gráfica que está allá, inicia en 0 y termina en el valor n, y el valor presente inmediato de ese gradiente se da en 0. El valor futuro, por lo tanto, estaría en n. Veamos algunos ejemplos de gradiente geométrico. El ejemplo 1 dice que se tiene una serie de desembolsos por 6 años que inician en el año 1 con un valor de 5.000 y aumentan el 12% anual en lo sucesivo, considerando una tasa de rendimiento del 15%. Determina el valor futuro en el año 10. Bueno, lo primero que hay que ver que la TEMAR es del 15%, por lo tanto, y esta TEMAR es anual. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en años. Y me da que tenemos una serie de desembolsos que inician al final del año 1 con 5.000 y aumentan un 12%. Es de notar que el aumento implica un gradiente geométrico creciente. Me dicen que son 6 desembolsos. Entonces, este sería el comportamiento que nosotros tenemos. Resolviéndolo, y que queremos el valor futuro equivalente en el año 10. Resolviendo este gradiente, tenemos el primer desembolso de 5.000. Si nosotros multiplicamos este 5.000
por punto 12 nos darán 600, más los 5.000 que teníamos de base. Por eso el segundo desembolso es de 5.600. El tercer desembolso es basado en el desembolso anterior. Serían los 5.600 por el punto 12 más los 5.600, y eso nos da un resultado de 6.272. Esta es otra manera de cómo ir resolviendo desembolso por desembolso de este gradiente. Veamos la forma simplificada al final de cómo nosotros lo podemos representar. Recordemos que es importante que nosotros sepamos el comportamiento de este gradiente geométrico, de ahí por lo cual se les han colocado cada uno de estos flujos, aunque al final nosotros podemos utilizar perfectamente este gráfico o este esquema simplificado. Veamos la primera solución de este ejemplo. Sabemos que G es diferente de I, por lo tanto utilizamos la fórmula que me lleva al futuro inmediato de este gradiente. Sabiendo que el futuro inmediato de este gradiente, que inicia en 0 y termina en 6, nosotros decimos que inicia en 0, pero el primer desembolso siempre es en 1 porque son cantidades de fin de periodo. Tenemos que está en 6, por lo tanto, la fórmula lo que va a hacer es llevármelo al punto 6. Veamos o recordemos que nosotros o nuestro objetivo es llevarlo hasta el punto 10. Con esta fórmula simplemente lo llevamos hasta el punto 6. Veamos los datos de ese gradiente. Tenemos que A es igual a 5.000 y o la TEMAR es del 15% anual, G es del 12% y N, nosotros podemos ir contando cada uno de esos desembolsos. Y si ustedes, como ustedes pueden visualizar, N es igual a 6. Otra manera de poderlo hacer es el último desembolso que cae en 6 menos el inicio del gradiente, que como son cantidades de fin de periodo, el inicio del gradiente sería 0. Sería 6 menos 0, da N igual a 6. Esta es otra manera de poder contabilizar cuántos flujos tiene este gradiente. Introduzcamos los datos y tenemos que F sub G es 56.539.68. Ya teniendo este dato y recordando que nuestro objetivo o la pregunta que nos han dado es ¿cuánto es el valor de equivalente en el año 10? Tendremos que trasladar este F sub G de 6 hasta el punto 10. Para eso utilizamos la fórmula de factor único o un F dado P, considerando que P es F sub G y es 56.539.68, puesto que relativo al punto 10, ese F sub G sería considerado un P. Tenemos siempre el I del 15% y N son los periodos que yo voy a trasladar. Como ustedes pudieron observar, se consideran de 6 a 7 es 1, de 7 a 8 es 2, de 8 a 9 es 3 y de 9 a 10 son 4 periodos que yo voy a considerar. Otra forma de hacerlo fácilmente simplemente es decir 10 menos 6 y ahí tendremos siempre que se va a trasladar 4 periodos. Así, vemos que el factor F dado P para un 15% y un N4 es de 1.74901, teniendo un F equivalente o en el equivalente 10 o en el año 10 de 98.888.47. Entonces, nuestra conclusión sería el valor futuro al final del año 10 equivalente de una serie de desembolsos por 6 años que inician en el año 1 con un valor de 5.000 y aumentan el 12% anual en lo sucesivo, es de 98.888.47, evaluado con una TEMAR del 15% y un periodo de estudio de 10 años. Las partes que ustedes ven resaltadas
en color azul son las que son prioridad que nosotros mencionemos. La otra es una redacción que ustedes pueden variar, pero que siempre se trate de entender lo que se está queriendo decir o dar una respuesta al problema que nos están planteando. Veamos una segunda solución de este mismo ejemplo. Para ello, nosotros vamos a utilizar la fórmula del valor presente inmediato para ese gradiente. Ya no lo llevaríamos al futuro inmediato, sino que al presente inmediato, que como ya hemos dicho, cae en 0. Pues este gradiente inicia en 0 y termina en 6. Así tendremos que P sub G caería en 0, pero lo que nosotros andamos buscando o lo que nos está pidiendo el ejercicio es llevarlo hasta 10. Veamos los datos. Tenemos que A es 5000 y es el 15%, G es el 12% y N sigue siendo 6. Podemos contar cada uno de los flujos o, como ya les dije, es el final del gradiente menos, aquí sería el periodo anterior al primer flujo, para decirlo de otra manera. 6 menos 0 me da 6. Sustituimos estos datos y tenemos que P sub G es de 24.443.66. Pero nuestro objetivo es llevarlo hasta 10. Por lo tanto, utilizamos el factor F dado P, donde tenemos que, para este caso, P es nuestro P sub G, I es del 15%, y N es 10 menos 0, o sea, 10. Si no lo queremos hacer así, perfectamente podemos ir contando uno por uno tal cual apareció en la diapositiva. Sustituyendo datos, tenemos que el factor F dado P es de 4.04556. Recordemos que estos datos nosotros los encontramos en las tablas, dándonos un resultado final de F sub 10 igual a 98.888.29. Comparando o dando una solución, podemos observar que es aproximadamente lo que nos dio anteriormente. La conclusión sería muy similar, solo que hay que tener cuidado que no pongamos la anterior si hemos hecho dos procedimientos, y debemos de mencionar que el valor futuro equivalente de ese gradiente es de 98.888.29, evaluado con una tasa del 15% anual y un periodo de estudio de 10 años. Aquí tenemos una comparación gráfica de las dos soluciones y, como ustedes verán, hay una pequeña variación que se da por las aproximaciones que nosotros tenemos en tablas, pero ambos resultados son válidos.